Bien, vamos a hacer la siguiente práctica en Excel. La práctica consiste en hacer un convertidor de moneda. Vamos a ver un ejemplo de un convertidor en línea. Vamos a buscar un convertidor de moneda en línea y vamos a ver esta opción que dice calculadora de conversión de divisas. Vamos a seleccionar esta herramienta y el propósito es que tengamos un convertidor de divisas de diferentes países. Por ejemplo, aquí tenemos el convertidor. Podemos nosotros el importe, en este caso son 100. Aquí elegimos el país de la moneda de origen, por ejemplo, dólar estadounidense. Y me gustaría conocer a cuánto equivale, por ejemplo, en pesos mexicanos. Aquí vamos a buscar México. Seleccionamos pesos mexicanos y le damos convertir. Y me dice que después, vamos a cerrar esto, nos dice que $100 equivalen a 2.040.32 pesos mexicanos. Esto lo vamos a hacer en Excel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una tabla de equivalencias de monedas. ¿Dónde conseguimos esto? Vamos a buscar en internet tipo de cambio. Y nos vamos a ir al Banco de México. Aquí en las opciones tenemos Banco de México. Y tenemos el sistema cambiario del Banco de México, que mes con mes se va actualizando. Entonces le vamos a dar aquí mercado cambiario, damos clic y vamos a buscar las divisas de todos los países. En este caso vamos a aquí tipos de cambio respecto a otras divisas y le vamos a dar otras cotizaciones en mensual. Generalmente nos da las cotizaciones de fin de mes, por ejemplo aquí nos da del 31 de octubre del 2024. Entonces vamos a ocupar esta tabla. Podemos hacer dos cosas. Una, seleccionar toda la tabla, copiarla y pegarla. O bien, vamos a abrir Excel. Abrimos nuestra aplicación de Excel. Y desde Excel vamos a hacer el llamado a esta tabla de datos. Vamos a darle un archivo nuevo. Desde aquí, desde Excel, voy a incorporar la tabla de datos. Entonces lo que voy a hacer es copiar el vínculo de esta tabla. Voy a copiar la URL, la selecciono aquí de mi navegador, le doy control C, me regreso a Excel y le voy a decir en Excel, en la celda A1, me voy a la opción de datos y en datos le voy a dar obtener datos. Esta es la forma de obtener datos. Podemos obtener datos desde un archivo, de una base de datos, de Power Platform, de los servicios en línea y de otras fuentes. En este caso vamos a seleccionar de otras fuentes de la web. Vamos a darle aquí clic. Y cuando nos pida la URL, le vamos a dar control V. Aquí nos pide la dirección, lo dejamos en básico, nos dice dirección URL, le vamos a dar control V, pegamos y le decimos aceptar. ¿Sí? Y después nos va a pedir cuál tabla es la que quieres tú incorporar a tu hoja de Excel. Entonces empieza a hacer la conexión a los datos. Esperamos un momento. Y aquí nos presenta los datos. Nos dice, ok, estas son las tablas que tengo. La tabla 1 no tiene información. La tabla 2 es la tabla que contiene la información que yo requiero, que son los países, la divisa y el tipo de cambio. Entonces voy a seleccionar la tabla 2 y le voy a decir cargar.
Y entonces empieza a hacer la conexión y nos carga la tabla de la base de datos. Y aquí está ya la importada, ¿sí? Entonces tiene el país, vean, aquí está el país, la clave del país, la divisa, los dólares por divisa y pesos por divisa. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, en el título de la columna hay que cambiarlo. Vamos a poner aquí país. Luego, bueno, país nada más sin el 1. Vamos a dejar así, país. La columna 2 va a ser clave. Cambiamos. La columna 3 va a ser divisa, que es el tipo de moneda que maneja el país. La columna 4 es dólares por divisa. Dólares por divisa. Y la columna 5 va a ser pesos por divisa, como viene aquí abajo, pesos por divisa. Muy bien. Entonces, si ven la fila 1 y la fila 2, que son los títulos de las columnas, pues no los ocupamos. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la 2 y la 3, estas dos filas, para que empiecen a partir de Arabia Saudita. Entonces le voy a dar botón derecho y le voy a decir eliminar. Y empieza a partir el país de Arabia Saudita. La clave es SAR. Su moneda es el riyal, por ejemplo. Y aquí nos dice su equivalencia en dólares y su equivalencia en pesos. ¿Sí? Vamos a ir hasta el final de la tabla porque también nos sobran algunas filas. En este caso aquí vamos a cambiar donde dice otras divisas. Nos falta México, entonces vamos a agregar a México. La clave va a ser MEX de México. Su divisa pues es el peso. Podemos ponerle peso mexicano. Peso mexicano. Su equivalente en dólares es 0.04889. Esto lo podemos corroborar de la siguiente forma. Me voy a ir aquí al navegador. Y aquí en este convertidor voy a ponerle aquí un peso. 1, un peso, selecciono aquí peso mexicano, un peso, ¿cuánto equivale en dólares? Y me dice que 0.04902, vamos a poner esa cantidad, 0.049, ponerlo así, 0.04902, ¿sí? Eso equivale un peso. Aquí entonces va un peso, 1. Si ven, están justificados hacia la izquierda, entonces pues vamos a justificarlos hacia la izquierda para que esté igual. Y lo que vamos a hacer es estas filas que nos sobran, desde aquí, desde derecho especial de giro, lo vamos a borrar de aquí hasta acá. Seleccionamos y damos en cualquiera de las filas botón derecho y le damos eliminar. ¿Sale? Entonces botón derecho, eliminar. Entonces nos va a quedar así la tabla con los países, termina en México, su clave, la divisa, dólares por divisa y pesos por divisa. Ok. Entonces aquí a un lado de esta tabla vamos a construir nuestro convertidor de moneda. Vamos a poner convertidor de moneda. Convertidor. Vamos a corregir. Convertidor de moneda.
Voy a seleccionar las filas G, H, I, J, K, L, M hasta la N. Y lo voy a combinar y centrar. Lo voy a poner con negrita, un fondo en color amarillo y tamaño de letra 12. Aquí la primera entonces va a ser mi importe. El importe. ¿Se acuerdan que importe habíamos puesto 100? Y lo voy a poner en 100 en formato de moneda, presionando este botón, formato moneda. Ese va a ser el importe. Luego necesito saber de qué país es el que quiero convertir, ¿sale? Bien, entonces el país, para elegir el país vamos a hacer una lista con los países que ya tenemos aquí. Para seleccionarlo, entonces estando en la celda H3, voy a dar aquí en datos, van a buscar la opción validación de datos, que está aquí, validación de datos, seleccionan validación de datos. Después van a elegir donde dice permitir una lista, vamos a permitir una lista. Y aquí en el origen van a dar clic, se van a ir a la lista de países y van a seleccionar desde Arabia Saudita haciendo clic, sin soltar su cursor del mouse y haciendo clic, van a seleccionar todos los países hasta México, de Arabia Saudita hasta México. Es decir, desde la celda A2 hasta la A70 y le vamos a dar aceptar. Y lo que va a hacer ahora es que aquí donde está país va a aparecer una lista de los países que tengo en la tabla. Entonces aquí ya puedo seleccionar, por ejemplo, Estados Unidos de América. ¿Sí? Voy a seleccionar estas filas y les voy a dar formato en inicio, centrado, horizontal y verticalmente y con ajuste de texto. Se va a ver así. Y centrados. Ok. Bien. Ahora, ya tengo el país. Necesito saber cuál es su moneda. Sí, su divisa. Entonces, el país que elegí fue Estados Unidos. Quiero convertir 100 dólares. Entonces aquí tiene que decir dólares. Pero para ello voy a buscar en la tabla, en Estados Unidos. ¿Verdad? En Estados Unidos, si me voy aquí a Estados Unidos, voy a ver que su divisa es dólar. Entonces, ¿cómo hago para obtener ese dato? Bueno, pues hago una búsqueda. Para hacer una búsqueda hay de dos formas. Tengo la función buscar y tengo buscar, H, que es buscar horizontal, buscar vertical, ¿sí? Entonces en este caso voy a buscar vertical porque mi parámetro van a ser las columnas son verticales. Entonces voy a buscar V, abro paréntesis. Si ven aquí la ayuda me dice, ¿cuál es el valor buscado? Ok, el valor buscado es el nombre del país, que es Estados Unidos. Entonces le doy un clic a la celda y me dice, voy a buscar H3, coma. Si veo la ayuda me dice matriz tabla. Ah, ok. Entonces tengo que seleccionar dónde voy a buscar, que es toda la tabla. Voy a seleccionar desde el nombre de la columna país hasta pesos por divisa y voy a seleccionar toda la tabla hasta pesos mexicanos 1, hasta aquí. ¿Sí? Y entonces me dice la tabla 2, porque así se llama la tabla 2, todo, selecciono todo. Ok, está bien, ¿de acuerdo? Le voy a dar coma. Después me pregunta, ¿cuál es el indicador de columna? O sea, ¿cuál columna quiero? País es la columna 1, clave es la columna 2, divisa es la columna 3. En este caso quiero la divisa, la columna 3. Entonces voy a poner aquí la columna, voy a borrar esto y voy a poner 3. Coma. Y luego voy a poner la palabra falso. Falso significa que la coincidencia de lo que estoy buscando sea exactamente igual a lo que está en la tabla. ¿Sí? Entonces si doy enter aquí, observen que me devuelve la palabra dólar. Si yo cambio, por ejemplo aquí al país, me voy a ir a México, que es el último. ¿Sí? Si doy a México, vean que aquí el peso es el peso mexicano. ¿Sale? Entonces,
Eso es lo que hace, ahí está el peso mexicano. Entonces voy a elegir Estados Unidos. Me regreso. Dijo Estados Unidos de América. El dólar, perfecto. Entonces, ahora necesito cuál es su equivalente en divisa por dólares. O sea, cuánto equivale su divisa por dólares, en dólares. Bien. Entonces, hago lo mismo. Voy a hacer un buscar. Voy a poner igual la palabra buscar V. Abro paréntesis. El valor a buscar es Estados Unidos, o sea, la celda H3. Doy coma, selecciono toda la tabla. Voy aquí y selecciono toda la tabla. Hasta acá. Coma. La columna ahora que quiero es la columna 4, dólares por divisa. Entonces voy a poner aquí la columna 4. El indicador de columna es 4, coma, y la palabra es falso. Cierro paréntesis. Si ven, esa es la estructura de buscar V. Buscar V, dato a buscar, la tabla de valores o el rango de la tabla donde están los valores, la columna del dato que quiero devolver, ¿sí?, del indicador de columna, y la palabra falso. Entonces doy enter y ya tengo aquí que equivale a 1, exactamente, pues el dólar es 1, ¿sí? Estos los voy a poner en color verde para distinguir que es la moneda de origen que quiero cambiar, y después voy a poner el país de la moneda del país al que quiero cambiar, ¿sí? Quiero saber también cuál es su divisa, cuánto equivale dólares por divisa y cuál es el total. O sea, ya que elegí por qué moneda la quiero cambiar, entonces ahora elijo el total. Estos los voy a poner en color azul. En color azul, los voy a poner en negritas. Estos también los voy a poner en negritas. Y entonces lo primero que voy a hacer es una lista de países, como la hice en Estados Unidos. Igual, selecciono aquí la celda K3 y voy a darle en datos, validación de datos, validación de datos. Selecciono en permitir una lista. En origen voy a elegir la lista de países desde Arabia Saudita hasta México, que es el último. Es decir, de A2 a 70. Le doy a aceptar. Y aquí está la lista de países. Ahora sí voy a elegir México. Quiero convertir 100 dólares a pesos mexicanos. Entonces, México, ahora necesito la divisa del país de México. La voy a buscar en la tabla con la función buscar V, abro paréntesis. Ahora el dato a buscar es México, coma, donde en la tabla voy a seleccionar desde país toda la tabla. Va a decir ahí tabla 2, tabla, porque la tabla se llama tabla 2. Desde aquí, coma, el indicador de tabla a buscar es el indicador 3, coma, la palabra es falso, con coincidencia exacta. Le doy paréntesis, cerramos paréntesis, le damos a aceptar y vean, me dice que para México su moneda es el peso mexicano. ¿Cuánto equivale en dólares un peso mexicano? Entonces hay que buscarlo. Le vamos a dar igual, buscar V, abro paréntesis. Ahora voy a buscar México, coma, selecciono toda la tabla. Coma, el indicador es 4, que es dólares por divisa, coma, la palabra es falso. Cierro paréntesis y le doy enter. Y entonces ya tengo aquí 100 dólares americanos
lo quiero convertir a pesos mexicanos. Entonces aquí voy a aplicar la siguiente fórmula. Voy a poner igual, paréntesis que abre, voy a multiplicar el importe. Entonces hago clic en el importe, que es G3, que multiplica a la divisa por dólares de la moneda de origen. Cierro el paréntesis y lo voy a dividir entre la divisa de destino, o sea, dólares por divisa del peso mexicano, de México. Y le doy Enter. Y entonces me dice que 100 dólares equivalen a 2039.38. Entonces vamos a corroborar esto. Vamos a ver si es cierto. 100 dólares. Vamos a elegir aquí dólares. Equivale a México. 2039.78. 2039. ¿Por qué la diferencia? Porque esta tiene fecha de actualización al 11 de noviembre y la tabla que hicimos está al 31 de octubre, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Vamos a ver, por ejemplo, en mi convertidor 100 dólares, ¿cuánto equivale a yen japonés? Voy a buscar Japón. Está por orden alfabético, entonces vamos rápido hacia Japón. Y me dice que para Japón es el yen y que 100 dólares equivalen a 15.243.90. Vamos a ver acá en mi convertidor en web. Y voy a poner 100 dólares y aquí voy a poner Japón. Y me dice que son 15.369.76. O sea, si la ven, la diferencia no es tanto. 15.369 y aquí son 15.243. Pero es por la fecha del tipo de cambio. Aquí la tenemos al 31 de octubre del 2024 y en la versión web está al 11 de noviembre. Entonces está más actualizado. Pero pues esta es una forma sencilla de hacer un convertidor. Vean que aquí utilizamos cómo crear una lista y la función buscar en una tabla, cómo importar datos de origen de, en este caso, un sitio web, pero puede ser desde otro archivo, etc. Por último, vamos a guardar nuestra práctica. Le vamos a dar archivo guardar como. Lo vamos a guardar como práctica. Vamos a escribir aquí. Práctica 5, si no me equivoco, convertidor de moneda. Lo vamos a guardar. En este caso lo estoy guardando en mi escritorio. Una carpeta que se llama Carlos. Hojas de Excel. Y aquí ya lo tengo y le doy guardar. Digo que sí. Y listo, hay que subirlo a la a la asignación de Teams.